¿Qué tenían en común los muros de Babilonia, Nínive y Jericó que los hacía parecer indestructibles? Imagina una muralla tan ancha que por ella podían circular carros de guerra. Imagina una isla fortificada cuya única debilidad fue el ingenio de quienes la atacaron. Piensa en una ciudad que, según la Biblia, cayó por una acción directa más allá de la lógica militar. Este video busca responder una pregunta concreta. ¿Cómo se construyeron las grandes ciudades del Antiguo Testamento y qué les permitió dominar durante siglos y, sin embargo, sucumbir cuando menos lo esperaban? Analizaremos 5 ciudades emblemáticas: Babilonia, Nínive, Jericó, Tiro y Azor. Para cada una abordaremos 3 ejes. ¿Qué tipo de poder ejercía? Político, económico, militar. ¿Cómo se construyó? Materiales, técnicas e innovaciones de ingeniería. ¿Y cómo fue su caída? Confrontando el relato bíblico con la evidencia histórica y arqueológica disponible. Si te interesa la historia bíblica y la arqueología, suscríbete para más análisis como este. Babilonia se alzaba entre los ríos Tigris y Éufrates, en la llanura mesopotámica, y durante siglos fue sinónimo de poder administrativo y económico. Era el centro donde se concentraban las rutas comerciales, los impuestos, los palacios reales y los templos que legitimaban al monarca. Gobernantes como Nabucodonosor II construyeron un paisaje urbano diseñado para impresionar y controlar. Puertas monumentales, avenidas ceremoniales y barrios palaciegos que funcionaban como centros de decisión política y ritual. Técnicamente, la construcción babilónica se apoyó en recursos locales y en soluciones adaptadas a un entorno con escasez de piedra. El material estrella fue el ladrillo cocido, piezas hechas de barro moldeado y horneado, que cuando se empleaban masivamente permitían erigir muros, arcos y bóvedas con relativa rapidez y durabilidad. Para impermeabilizar y sellar se usó betún o bitumen, una sustancia asfáltica natural que servía como mortero y como barrera contra la humedad. Sobre estas bases se levantaron muros dobles, 2 paramentos de ladrillo con un relleno intermedio, lo que aumentaba la fuerza estructural y la capacidad de absorber impactos. En algunos sectores, los muros eran tan anchos que ofrecían espacio para el tránsito de carros y tropas. Además, se integraban torres de vigilancia periódicas que brindaban campos de observación y tiro. También conviene mencionar las soluciones hidráulicas. Los grandes palacios y jardines, tradicionalmente asociados a Babilonia en relatos posteriores, exigían manejo del agua. Canales, norias y dispositivos para elevar y transportar agua desde el río hacia áreas urbanas elevadas. Algunas tradiciones antiguas atribuyen a Babilonia los famosos jardines colgantes, pero la existencia concreta y su localización exacta siguen siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Lo prudente es distinguir la riqueza de las fuentes literarias de lo que la arqueología puede afirmar con certeza. ¿Cómo cayó una ciudad así? En la Biblia, el episodio que hoy recordamos aparece en el libro de Daniel y en narraciones que describen la entrada de los medopersas en la ciudad. La tradición histórica apunta a maniobras militares que aprovecharon la relación entre la ciudad y el río. Una hipótesis plausible es que las fuerzas invasoras aprovecharon o forzaron el curso del Éufrates para poder acceder a la ciudad por un tramo donde el lecho fluvial quedaba expuesto, permitiendo la entrada de atacantes a través de lo que normalmente era una barrera natural. Fuera del texto bíblico, fuentes como las crónicas persas y el propio Cilindro de Ciro detallan la caída de Babilonia en manos de quienes buscaban controlar el imperio. La arqueología confirma que la ciudad sufrió episodios de destrucción y reconstrucción y que su magnificencia fue fruto tanto de la ingeniería como de la centralización del poder. Si Babilonia fue la capital que aspiró a administrar vastos territorios, Nínive fue, durante su apogeo, la máquina militar del imperio asirio. Situada en la ribera del Tigris, Nínive concentraba palacios reales adornados con relieves que narraban campañas y victorias. Eran instrumentos de propaganda tan importantes como las propias fortalezas. El poder asirio combinaba eficiencia administrativa, ferocidad militar y una red de ciudades y fortificaciones que permitían proyectar poder a gran escala. En cuanto a construcción, los asirios usaron técnicas similares a las mesopotámicas, pero aplicadas a otra ambición: dar solidez defensiva y esplendor palaciego. Los muros de Nínive, documentados por relatos antiguos y por hallazgos arqueológicos, incluían barbacanas, torres y puertas monumentales.
Gran parte de la decoración palaciega se plasmaba en relieves en alabastro que representaban escenas bélicas y de caza. Además, los arsenales y depósitos estaban diseñados para abastecer a la ciudad en tiempos de asedio. Los asirios también invirtieron en infraestructuras hidráulicas, canales que alimentaban barrios y sistemas de almacenamiento que permitían soportar períodos de bloqueo. Cuando una ciudad puede almacenar grano, aceite y agua, su capacidad de aguantar asedios crece significativamente. Sin embargo, la guerra moderna de asedio tenía sus propias respuestas: túneles, incendios, colapso de muros por asalto concentrado o por socavamiento. El profeta Nahum, en la Biblia, pronuncia un oráculo contra Nínive que anuncia su caída. Los textos bíblicos recogen la conmoción que supuso la destrucción de una capital que parecía segura. Desde la perspectiva histórica, una coalición de fuerzas, medos, babilonios y otros aliados, se habría unido para sitiar y finalmente arrasar la ciudad, según registran fuentes de la región. La arqueología ha encontrado capas de destrucción y evidencias de incendios en distintos niveles, lo que corrobora que Nínive sufrió un final violento. Estas pruebas materiales no sustituyen la lectura teológica del profeta, pero sí ofrecen una imagen complementaria de lo que ocurrió: un colapso tanto militar como administrativo que dejó huellas en el suelo. Jericó presenta un caso distinto. Es una de las ciudades más antiguas del Levante y su historia combina ocupaciones prolongadas con fases de reconstrucción. Geográficamente, se ubica en el fértil Valle del Jordán, y en su momento de apogeo fue un punto estratégico en las rutas entre Mesopotamia y Egipto. Su diseño era compacto, con muros y estructuras defensivas pensadas para un asentamiento relativamente denso. Esto facilitaba la defensa, pero también concentraba riesgo cuando el enemigo lograba penetrar. Según el relato bíblico en el libro de Josué, Jericó cayó de manera extraordinaria. Después de una procesión ritual y el sonido de trompetas, las murallas cayeron, y la ciudad fue tomada. Ese texto presenta la caída como un acto de intervención divina, y cualquier análisis histórico debe respetar esa forma de narración. Desde la arqueología, hay hallazgos que muestran capas de destrucción en distintos momentos de la Edad del Bronce y del Bronce tardío. Investigaciones arqueológicas clásicas y más recientes han interpretado estas evidencias de maneras diversas. Algunos arqueólogos sostienen correlaciones temporales con el relato bíblico, mientras que otros apuntan a discrepancias en las dataciones o a fases de abandono y reocupación que complican la concordancia directa. Por tanto, es sensato decir que Jericó cuenta con vestigios de destrucción antiguos, y que el relato bíblico lo lee como un acto decisivo de Dios, mientras que la ciencia analiza estratos, cerámica y materiales para intentar situar esos episodios en una cronología relativa. Tiro ofrece un contraste significativo. Aquí el poder no descansaba en la tierra sino en el mar. Ciudad fenicia por excelencia, Tiro combinó una corona de talleres, almacenes y muelles en la costa, con una ciudad insular fortificada que servía como núcleo de su poder marítimo. El dominio fenicio se basaba en el comercio, la construcción naval y la capacidad de proyectar influencia por mar. Es relevante entender que Tiro fue en realidad dos realidades: una parte continental con asentamientos y cultos, y una isla fortificada que se convirtió en refugio y baluarte. Las técnicas constructivas en Tiro se adaptaban al entorno: litoral, muelles, diques y estructuras para amarrar naves, materiales que resistieran la salinidad, y defensas pensadas contra asaltos navales. La insularidad añadía una capa adicional de protección. Para conquistar la ciudad era necesario controlar el mar o construir un paso que uniera la isla con la costa. Ese paso es precisamente la anécdota histórica más famosa. Alejandro Magno, durante su campaña, ordenó la creación de un cordón de tierra, un istmo o camino de piedra, construido con escombros y materiales arrastrados desde la costa hasta la isla, hasta convertirlo en una plataforma transitable. Así logró acercar máquinas de asedio y tropas y someter a la ciudad que hasta entonces parecía inexpugnable por su posición. La Biblia, en textos proféticos como Ezequiel, habla de Tiro en términos que subrayan su riqueza y su caída. La tradición histórica y las crónicas helenísticas detallan la operación de Alejandro, y la arqueología costera muestra vestigios de rellenos y estructuras que corroboran la transformación del paisaje marítimo.
Tiro nos recuerda que las defensas fundadas sobre ventajas naturales pueden ser vulneradas por la ingeniería de ataque y por la determinación estratégica. Azor, en el norte de Canaán, fue la ciudad más importante de la región en la Edad del Bronce tardío. Su emplazamiento sobre una altura, una ciudadela o acrópolis natural, le daba una ventaja defensiva. Desde arriba se dominaban valles y rutas, y la concentración administrativa permitía almacenar recursos. Fue centro regional, con un sistema de muros, puertas y silos para el grano. Según el libro de Josué, Azor fue incendiada en el contexto de la conquista de Canaán. El texto presenta la destrucción como parte de la campaña de Josué. Las excavaciones arqueológicas han identificado capas ardidas en niveles que podrían corresponder a finales del Bronce tardío, y algunos arqueólogos han argumentado que esas evidencias concuerdan con episodios de destrucción masiva. No obstante, como en otros casos, las fechas y las interpretaciones admiten debate. El registro material muestra destrucción y reconstrucciones, pero enlazarlo de forma definitiva con un único acontecimiento bíblico exige cautela. Lo que sí resulta claro es que Azor no era solo una fortaleza aislada. Su posición estratégica y sus infraestructuras apuntan a una ciudad diseñada para acumular y proteger recursos, y su caída implicó una importante reconfiguración política en la región. Si observamos estas ciudades en conjunto, aparecen patrones que explican tanto su éxito como su vulnerabilidad. Técnicamente, muchas soluciones se repiten: el uso intensivo del ladrillo cocido cuando la piedra era escasa, la aplicación de betún como sellador en estructuras que requerían impermeabilización, muros dobles y torres que multiplicaban el campo defensivo, depósitos y silos destinados a afrontar largos asedios, y sistemas hidráulicos para asegurar disponibilidad de agua en condiciones adversas.